Muy buenas noches. En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar al magíster Antonio Mendoza, docente de Matemáticas y Física del Bachillerato Internacional. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Danilo? Muchas gracias por la invitación que me haces. El magíster aquí presente cuenta con vasta trayectoria en la docencia, teniendo a sus espaldas alrededor de 20 años de experiencia en el campo y actualmente se encuentra laborando en el Liceo Panamericano Centenario, asumiendo roles de orientador y dedicado a la formación de los estudiantes tanto como lo es la enseñanza. En esta entrevista queremos que por favor nos cuente cómo han sido esos años, ese largo trayecto y también queremos experimentar y también abordar algunas perspectivas psicológicas, ¿verdad? Y también desde la perspectiva de un joven que desee también encaminarse en esos pasos, ¿cómo le podría ayudar su experiencia? En primer lugar, tenemos una pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que la docencia, siendo una profesión cada vez más compleja, con sus retos y sus cambios, qué lo motivó a dedicarse a la docencia? Bueno, realmente no siempre estuvo implicada la docencia para trabajar. Yo estudié ingeniería y justamente cuando uno estudia ingeniería siempre está al lado de las ciencias, matemáticas. Y cuando fue mi primer empleo, en este caso fue ser docente de un colegio. Claro, o al principio no estaba acostumbrado, digamos, a un público grande de estudiantes, pero poco a poco me di cuenta de ver esos estudiantes que cuando tenían ese set de conocimientos preguntaban alguna solución. Me fue gustando la forma como podía yo ayudarles, sobre todo esa forma de darles alivio en el sentido con los ejercicios que realizaba. Cuando veía la satisfacción de ellos que se cumplían al poder analizar un ejercicio y hacerlo bien, poco a poco me fue dando esa sensación de poder seguir más siendo educador. Oh, interesante. Muchas gracias. También, ¿cuáles han sido los mayores retos? Porque de seguramente han habido algunos retos en este camino, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esos retos en la trayectoria profesional? Y tal vez alguna anécdota que nos pudiera contar. Bueno, como en la parte de la docencia, siempre hay retos, sobre todo cada año, porque tenemos cada estudiante, nuevos desafíos. Y uno que quizás marcó, no solo para mí, sino para la humanidad, fue la época de la pandemia. Recordarás que no estamos acostumbrando, como hoy en este momento, a tener una videoconferencia, tratar de acoplarnos a esta forma de poder transmitir conocimientos a través de una cámara, de cómo poder captar al estudiante, llamar la atención y captar sobre todo ellos en la motivación y el entusiasmo, porque muy aparte de dar, de impartir docencia, dar clases, también es los ánimos que en esos momentos se encontraban, porque recordarás que muchos estudiantes perdieron familiares y a veces no era el motivante en clases, tenía que tocar esa parte sentimental de ellos, que a veces por diferentes circunstancias caía mucho en sus ánimos. Entonces realmente fue un reto, sobre todo aprender un poco más de tecnología, estar a la vanguardia de la situación, recibir capacitaciones. A veces una clase, es verdad, estamos frente a una pantalla, pero más allá de las horas de clase, la preparación de las mismas, cómo poder presentarlas, que el estudiante pueda asimilarlo y sobre todo pueda, en este caso, mantenerse a flote en este conocimiento. Y igual iniciamos normalmente nuestras clases con este tipo de tecnologías. Sin duda un reto muy laborioso, ¿verdad? De afrontar. Y también, como usted mencionó, aspectos como los sentimientos, ¿no? De cada uno que influyen en su manera de aprender. Como dijimos al principio, ¿verdad? Esta entrevista estará basada en algunas perspectivas psicológicas, así que vamos a empezar con la psicodinámica, que tiene mucho que ver con la conducta. Entonces, en su experiencia como docente, ¿cómo maneja los conflictos internos? Llámese estrés, presión, toma de decisiones difíciles, ¿y qué papel cree que juegan en su desarrollo profesional? Bueno, una de las partes, como mencioné hace un momento, es la motivación.
A veces es como docente darnos cuenta del estudiante, cómo se encuentra anímicamente. Me ha resultado muchísimo poder conversar con ellos. Cuando veo que alguno está cabizbajo, le pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás así? Si me da una pauta, puedo charlar con él, pero si ya veo que no da una oportunidad, pido ayuda, en este caso al DS, que realmente la psicóloga que está al cargo realmente mantiene una buena comunicación con los estudiantes. Y realmente eso repercute muchísimo en el estudiante porque cuando ellos se dan cuenta que un docente está para ellos, realmente incrementa la confianza, se abren más espacios de aprendizaje, hay ese clima de poder estudiar y sobre todo poder solventar muchas dudas que los estudiantes tienen durante el curso. Ok, muchas gracias. Interesante ese detalle, ¿no? De siempre recurrir a entidades superiores. En este caso usted mencionó el DS, algo muy bueno que copiar. Ahora pasamos a lo conductual. ¿Qué estrategias utiliza para motivar la conducta de sus estudiantes y lograr que se comprometan con lo que están aprendiendo? Algo que me ha servido muchísimo es poner una reflexión al inicio de clases, algo que esa reflexión toque su corazón o sus sentimientos y sobre todo que los motive en ese día. Como recordarás, estoy nombrando muchísimo la parte de motivar, porque realmente es el motor de la educación y tengo que trabajar día a día con ellos, haciendo esa reflexión, preguntándole por qué opina, por lo que se está presentando, puedo descubrir un poco más en ellos esos sentimientos que quizás fácilmente no lo pueden expresar. Eso ha resultado muchísimo mejor cuando la manera de poder asimilar un conocimiento, una vez que capte la atención de ellos, me es más fácil llegar la materia con ellos. Muchas gracias. Entonces pasamos a hablar el aspecto cognitivo, ¿verdad? Todo lo que involucra la mente, el cerebro, más que todo en su campo, las matemáticas. Desde su perspectiva, Magíster, ¿cómo ha ido cambiando la forma de aprender de los estudiantes con la tecnología? ¿Y qué metodología aplica para estimular sus procesos cognitivos? Bueno, si hablamos de tecnología, decir que la educación hace 20 años es muy diferente a la de ahora. Para mí tenemos mucha ventaja y sobre todo la tecnología ayuda muchísimo tanto al docente como al estudiante poderse interrelacionar, sobre todo en la facilidad que ellos puedan, lo que antes no se podía percibir en gráficas o imagen, ahora ellos lo pueden percibir mediante la tecnología. El de tener aplicaciones que inmediatamente ingresas una fórmula, una ecuación, te da una gráfica, te da una información de barras, realmente que se pueda entender. Y eso ha ayudado muchísimo a los estudiantes a poder desarrollar, sobre todo, a decidir qué carrera seguir más adelante, porque llama mucho la atención, sobre todo los trabajos, acelera lo que es el proceso de aprendizaje, poderlo palpar. Quizás no tengamos un laboratorio equipado, quizás los recursos no lo permitan, pero hay aplicaciones en las cuales permiten tener laboratorios virtuales y sobre todo poder que el estudiante pueda un poquito palpar, esa es parte de la experimentación. Eso realmente ha contribuido muchísimo en los conocimientos que ha adquirido el estudiante, en la destreza que ellos han adquirido. Muchas gracias. Gracias por mencionar también esa parte de la tecnología, ya que muchos profesores hoy en día se resisten al cambio, ¿verdad? Pero vemos que claramente usted se ha acoplado perfectamente, incluso vemos que apoya, ¿verdad? Ese tipo de recursos que muchas veces lo podemos encontrar fácilmente, ¿verdad? Y hablando un poquito también del tiempo, el de la perspectiva evolutiva. Mirando atrás, ¿no? Hace unos 20 añitos, como usted mencionó, tal vez la primera vez que le tocó ir a un salón, le tocó ver a unos estudiantes, le tocó ver, enfrentarse, ¿no? A esa aula, ¿no? Que parezca algo tal vez sencillo, ¿no? Pero sí conlleva su temperamento, sus habilidades, ¿no? ¿Cómo percibe su propio desarrollo profesional? ¿Y qué aprendizaje clave cree que han marcado su evolución como docente, como orientador? ¿Qué aprendizaje sería más que todo conocer a los estudiantes?
Realmente me ha facilitado muchísimo, como te mencioné hace un momento, el conocer un poco más de ellos, sobre todo por qué piensan así, por qué quieren decidir a estudiar una carrera y qué los motiva a ser ellos. Básicamente, la obra que llevamos ahorita como a la docencia es una obra que yo la siento altruista, que puedo enseñar, porque si te das cuenta, Danilo, todas las carreras parten de ser educador. Es decir, un educador, un docente, es el pionero para poder que el estudiante decida qué carrera puede seguir. Por eso es que es una obra muchísimo valiosa la que nosotros los docentes podemos transmitir. Muchas gracias. Vemos que se toma muy en serio su parte del trabajo, ¿no? Ahora pasamos a un punto en el que tal vez muchos de nosotros necesitamos mejorar bastante, ¿verdad? Y alrededor de toda la sociedad no la vemos muy aplicada, que es el campo humanista, ¿verdad? ¿Qué importancia le da a usted la empatía y la relación docente-estudiante en la formación académica y personal de los futuros profesionales? Porque me ha sabido que prefiere trabajar con adolescentes próximos a ser profesionales. Claro, realmente me gusta trabajar con este tipo de estudiantes, los adolescentes, porque siento que yo puedo ayudarlos a motivarlos. Sobre todo siento esa parte de conocerlos. En mis clases no es una clase solamente de dictar materias o resolver algún ejercicio, sino trato de hacer la clase un poco amena. Quizás pequeños nos reímos a veces, hay los momentos que nos ponemos serios y eso crea un ambiente diverso en los cuales todos se pueden expresar. Lo que me ha resultado siempre claro es poder fijar las reglas. Siempre en el inicio de clase, lo que se entregaría como deberes, fechas límites, tener en claro cosas y hay cosas que no pueden haber concesiones. Cuando los estudiantes entienden aquello, créeme que la clase y largo del curso se puede regir de una manera muy ordenada. Y eso contribuye muchísimo para que ellos puedan darse cuenta que el aula de clase, muy aparte de instruir lo que son conocimientos, también se puede contribuir en este caso a un ambiente, un clima muy laboral, sobre todo muy estudioso. Muchas gracias. Muchas gracias también por compartirnos esa forma, ¿verdad? De hacer una clase amena, ya que no es común escuchar que un profesor quiera hacer eso, ¿no? Hacer un ambiente como familiar, un ambiente en el cual está relajado, un ambiente en que realmente uno quiera aprender, ¿no? Y no solamente de la materia, ¿verdad? Ahora pasamos al aspecto intercultural. En el colegio internacional, como lo es el Liceo Panamericano Centenario, donde usted actualmente labora, ¿cómo maneja esa diversidad social en el aula y cómo cree que enriquece esto a los estudiantes? Bueno, la diversidad está en el ser humano. Y realmente parte de la diversidad, porque tenemos muchos estudiantes que difieren en culturas, ideologías. La base de todo eso siempre es el respeto. Respetarse cada uno de nosotros y sobre todo eso abre un abanico de oportunidades que los demás estudiantes también conozcan quizás culturas que antes no se podía fácilmente conocer, porque piensan así, porque actúan así, y eso nos involucra muchísimo, sobre todo en esta familia que es el bachillerato internacional, en el cual somos multifacéticos, sobre todo en esta parte a nivel cultural. Eso es lo que promueve en este caso y como en el bachillerato internacional tratamos de llevarlo siempre de la mano en nuestras conductas también en clase. Muchas gracias. Y ya llegando a este punto de esta interesante entrevista, es realmente enriquecedora. Cerrando con broche de oro, nos gustaría que nos cuente una última cosa, ¿no? ¿Qué consejo le daría a un estudiante que quiere seguir sus pasos de el camino a la docencia? Bueno, en primer lugar, bastaría bastante en la preparación y sobre todo en la responsabilidad de lo realmente lo que se está llevando. Ser docente va mucho más allá de tener conocimiento. Como te dije hace un momento, parte de la responsabilidad y la palabra mágica de 5 letras que realmente debemos todos desarrollar, que es el amor.
ese amor que realmente por la educación, ese amor por los estudiantes, sobre todo en la docencia. Porque si tenemos amor y hacemos los trabajos con amor, lo vamos a hacer bien. Nos vamos a esforzar, es verdad, será cansado algunas veces, pero pensando en el amor que yo puedo dar como ser humano a mi prójimo, realmente es lo que me motiva a mí en poder ir paso a paso, poder analizando mis ideas y sobre todo ir mejorando cada día. Realmente he encontrado esta parte que si uno quiere ser docente, realmente tiene que empezar por esta parte. ¿Qué labor voy a hacer yo? ¿Y cómo la voy a hacer? Teniendo en cuenta esos puntos, tendremos éxito en todo lo que nos propongamos. Muchas gracias, mi estimado Magíster, por este tiempo que nos ha brindado, sobre todo por sus consejos y sus metodologías que realmente hasta a mí me gustaría aplicarlas en algún momento, cuando ya sea un profesional. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias por la entrevista, Danilo. Que tengas excelente día.